Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Recordemos a nuestros fieles oyentes que podéis participar en programas a través de notas de audio, como han hecho de vuestros compañeros, pero eso sí, os pedimos que sean no muy largos, de 1 o 2 minutos, y que tengan una buena calidad de sonido. Y si algún colaborador quiere participar en el programa, recordamos que puede hacerlo y contactarnos a través de nuestras redes sociales y a través de la diferencia está en la dosis @gmail.com. Hoy, Guillermo, tenemos un podcast muy farmacéutico, muy nuestro. Ultra farmacéutico, porque somos 3. Exacto, somos 3 en la mesa, 3 farmacéuticos. Y vamos a hablar también sobre un tema pues que al final yo creo que tiene relación con nuestro día a día en la farmacia, ¿no? Sí, claro, vamos a hablar de farmacoterapia. Además, farmacéutico no puede ser el podcast de hoy. Pero yo creo que lo que viene ahora es una de las cosas que más le gusta a los oyentes, y es la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, decir que existen 5 principios activos análogos GLP-1, que es de lo que vamos a hablar hoy, registrados en España. En datos de 2023 hasta noviembre se habían pensado 22,4 millones de unidades solamente de uno de estos GLP-1, ¿vale? Más conocido de ellos. Segundo dato de estudio. Durante el tratamiento farmacológico, los pacientes que combinaron ejercicio con el GLP perdieron 5,1 kilos más y un 2,3% más de grasa corporal que los que no lo hicieron. Y tercero y último, en el mismo estudio, el año de la finalización del tratamiento, la recuperación de peso fue de 6 kilos, ¿vale? En quienes no combinaron el tratamiento de GLP-1 con ejercicio. Y solamente de 2,5 kilos quienes combinaron el tratamiento de GLP-1 junto con ejercicio. Yo creo que es muy importante el tema que vamos a hablar hoy. Es un tema que quizás tenemos pues muy de actualidad, muy de estos momentos, porque nos estamos enfrentando a situaciones con esta medicación complicadas en el mostrador. No solamente la actividad, lo que decíamos, mediática, ¿no? De repercusión mediática que tenga, sino la actividad farmacoterápica, y además va a ser un tema que durante los próximos años lo vamos a tener encima de la mesa todos los días y vamos a dar nueva evidencia. Bueno, precisamente en ese sentido nos puede ayudar el invitado que tenemos hoy. Sí, totalmente. Y luego nuevos cambios. Y sí que he de decir que no nos fiemos nada de lo que escuchamos ni en redes. Vamos, si no viene acompañado de un farmacéutico o un sanitario un poco que conozca el tema, porque creo que con esta medicación a veces podemos encontrar bastantes bulos en redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a conocer a nuestro invitado. Bien, pues hoy nos acompaña Carlos García Alba, farmacéutico, especialista en diabetes y muy implicado en sociedades científicas. De hecho, es miembro fundador de SOCFIC. También he de añadir que hace unos pequeños pinitos en redes sociales y lo podéis encontrar en Hermanos Farmacéuticos en TikTok. Bienvenido, Carlos. Bien, muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Para empezar, Carlos, como bien sabes, nosotros no podemos hablar de marcas comerciales, pero sí que podemos hablar de principios activos. Así que, ¿qué son la semaglutida y la liraglutida? Pues, Irene, son unos análogos humanos de un péptido similar al glucagón tipo 1, que sus siglas en inglés pues, son los GLP-1, por eso así los conocemos aquí. Sobre todo, son unas incretinas que lo que hacen es reducir la glucosa en sangre de un modo dependiente. Al final lo que hacen es disminuir la secreción de glucagón y aumentar la secreción de insulina, pero siempre cuando el azúcar en sangre está elevada.
Vale, nos has explicado un poquito pues cómo actúan, qué características tiene, pero ¿qué indicaciones tiene aprobadas? Pues semaglutida tiene varias presentaciones y varias indicaciones. Una de ellas es la diabetes tipo 2 en adultos, otra es para la pérdida de peso. Para la diabetes tipo 2, pues es importante que se prescriba cuando no tiene un adecuado control de su diabetes el paciente, o se puede utilizar, por ejemplo, monoterapia con la metformina, cuando esta es inapropiada o existe algún tipo de intolerancia o una contraindicación. Y luego, pues también para ahora que ha salido un nuevo fármaco para reducir el peso. Y luego liraglutida, pues que es otro de los más conocidos, sobre todo es una presentación inyectable para la pérdida de peso. Sí que, sí, continuando, pues liraglutida se debería de utilizar por encima de, creo que lo ha dicho antes Guillermo, por encima de un índice de masa corporal de 30, o se puede utilizar también entre 27 y 30 de índice de masa corporal siempre y cuando haya alguna comorbilidad, o sea, que esté relacionada, por ejemplo, una diabetes o una dislipemia. Entonces sí que sería adecuado dar este tipo de tratamiento para la pérdida de peso. Vale, perfecto. Yo creo que no ha podido quedar más claro. Como ha dicho Irene, no podemos hablar de marcas comerciales, pero sí podemos decir, como acabas de comentar, que hay un laboratorio que comercializa uno de sus principios activos en un formato financiado por la Seguridad Social y exactamente el mismo fuera de financiación del Sistema Nacional de Salud. De hecho, es de una reciente aprobación y comercialización. Estoy seguro que todos nuestros oyentes lo conocen. Bueno, ¿crees que este último fármaco que ha salido fuera de financiación puede paliar los desabastecimientos que estamos sufriendo del primero? Pues sería genial que lo supiese, porque al final los desabastecimientos es algo que aparecen de la noche a la mañana y no lo sabemos, incluso con este nuevo fármaco. Esperemos que, como tú dices, se puedan paliar este tipo de problemas y sobre todo que las personas que lo utilizan para pérdida de peso utilicen este fármaco para pérdida de peso y la indicación que hay para diabetes pues utilicen el otro fármaco. Y eso puede ayudar a que haya un mayor cantidad de fármacos para la gran cantidad de personas que te lo tienen prescrito. Hoy me voy a colar yo. Claro. Claro, ahora, claro, el secular siempre me va a dejar a mí un poquito. Y te voy a preguntar así un poco fuera de guión. ¿Tú piensas que el otro es un poquito más caro? La gente que lo utiliza para la pérdida de peso no querrá comprar el otro o buscar la prescripción para el otro porque es un poco más económico y normalmente ellos pues al final lo pagan de forma privada. Sí, al final es un fármaco que se está pagando en su totalidad, no tiene un descuento por la seguridad social, a no ser que sean personas con diabetes en este caso, pero es probable que hagan esto, pero también ahí está nuestra labor como farmacéuticos, el hablar un poco de la indicación que tiene cada fármaco y que deberían de utilizar el que tienen prescrito y el que más se aconseja para cada tipo de indicación. Y uno preguntar, no sé si lo estoy ligando más o no, pero no, yo creo que es algo que se preguntan nuestros oyentes también. Esto es un poco más o menos lo mismo que cuando decimos el paracetamol de 1 gramo con receta y sin receta. Puede ser, sí. Vale, sí, ya está. Seguramente. Va a ser complicado, porque en el mostrador es muy complejo poder gestionar esto a nivel de explicarle al paciente, aunque se pueda hacer y el paciente al final lo va a comprender, pero creo que nuestra labor es muy importante, también la forma en la que lo tenemos que explicar para que el paciente lo entienda. No sé si estáis de acuerdo. Y aquí no estamos solos tampoco ante peligro. Ya. Aquí tiene que haber Un educación, médico. claro, tiene que haber educación desde los laboratorios comercializadores y desde las entidades de la seguridad social que conciencien bien a los médicos, tanto de sanidad pública como de sanidad privada, qué fármaco tienen que prescribir o, no voy a decir obligar a prescribir, sino recomendar prescribir en función de la indicación. Sí. Pues aquí tenemos que priorizar las indicaciones que están financiadas y para que reducción de los desabastecimientos sea una reducción real, tiene que haber una educación por parte del laboratorio y de las instituciones. No, lo veo fundamental lo que estáis diciendo los dos y Irene, te entiendo lo que dices del paracetamol, es algo que lo vivimos y que el paciente lo tiene que muchos no lo entienden porque desconocen por qué uno vale X y otro vale X más 4, pero ahí está el por qué uno se puede publicitar en televisión y otro no puede publicitarse y necesita receta médica. Es un poco
raro, pero nuestra labor El un poco... barato, no me dice caro. Sí, siempre. ¿Tú ves, Carlos, que se está prescribiendo fuera de estos rangos de indicación que comentábamos, ¿no? En pacientes que a lo mejor no llegan a esos grados de índice de masa corporal para perder un poquitín, a pacientes que tienen un poquitín? La preocupación que yo te quiero transmitir con esta pregunta, sobre todo en relación al mal uso del fármaco. Si estamos haciendo un mal uso fuera de indicación, bien porque estamos engañando al médico para que nos lo prescriba, o bien porque el médico a lo mejor no ha sido consciente en ese momento. Vale. Sí que es verdad que por debajo de un valor de 30 de índice de masa corporal, pues se puede dar para la diabetes, como he dicho antes, pero fuera de ahí, y no te lo puedo asegurar, porque todos en nuestras farmacias habrán venido personas muy jóvenes y con índice de masa corporal bajito con este tipo de tratamiento. Incluso a veces que son deportistas o que quieren mejorar rendimientos. Entonces ahí habría que ver nuevos estudios cómo puede este tema pues solucionarse. Pero sí que sobre el mal uso que me comentas, te podría decir algunos temas que sería importante que en las farmacias siempre lo comentemos para que no haya un mal uso de estos fármacos. Uno que siempre yo me gusta decir en el mostrador de la farmacia es que, por ejemplo, hablando de semaglutida, que es el que más se utiliza, tiene un uso máximo de 6 semanas. Fuera de ahí, el medicamento deja de ser estable. O sea, puede estar fuera de la nevera perfectamente. Incluso es ideal que se administre la dosis sacando de la nevera menos media horita o 3/4 de hora antes el fármaco y que no se ponga nada más, sacarlo de la nevera o se puede dejar fuera perfectamente esas 6 semanas. ¿Qué ocurre? Que pacientes que están, por ejemplo, con dosis de 0,5 y tienen que comprar un fármaco de 1 miligramo porque no existe de 0,5, su prescripción médica, claro, al final están utilizando la mitad de dosis para poder ponerse 0,5, por lo tanto el fármaco en lugar de un mes les dura 2 meses, si dura 2 meses son 8 semanas, está por encima esas 2 últimas semanas, no podemos asegurar que el fármaco sea estable y que esté produciendo una buena reacción al paciente. Luego, aparte, en semaglutida hay una forma farmacéutica oral que tiene poca biodisponibilidad, por lo tanto es importante tomarlo en ayunas, con 30 minutos antes de comer o tomar algún tipo de medicamento como la levotiroxina que le puede interactuar con ella. Esto también creo que es importante de las farmacias, que cuando están tomando la dosis oral, que esto lo comentemos para que el fármaco sea mucho más eficaz. También deciros, pues por ejemplo, personas que estén con pérdida de peso, debería de utilizarse por lo menos a los 6 primeros meses es cuando se suelen estancar el peso, ya no suelen bajar más. Entonces, claro, van subiendo la dosis. Entonces, utilizar un 7º mes, un 8º mes, un 9º mes a dosis altas, pues puede producirles estos efectos adversos no deseados que pueden tener. Y la verdad que poquito más, pero sí que es verdad que desde la farmacia tenemos que hacer mucho para este mal uso que se está haciendo de estos fármacos. Sí, voy a contar un caso de mi farmacia que no sé si lo habréis visto en algún momento, no sé si ha coincidido que vosotros, lo que pasa en mi pueblo se queda en mi pueblo, pero esto le ha pasado a un amigo que no. A ver, una paciente que utiliza este fármaco para pérdida de peso con prescripción médica del médico de la Seguridad Social, ¿vale? Lo paga todo por privado, pero es de la Seguridad Social. Esta persona, poniéndoselo, ganó peso. Vale. Creo que debería de estar acompañado con una educación a la hora de alimentarse, porque este era el problema. Esto creo que al final el fármaco no es la panacea. Exacto. Parece que pasa igual que con fármacos para dejar de fumar, que pues al final tiene que haber un apoyo de un profesional sanitario. En este caso somos farmacéuticos, pero puede ser cualquier otro. Pero creo que un paciente que lo que quiere es perder peso, lo primero que tiene que hacer es cuidar su alimentación, aprender sobre todo a comer bien, hacer ejercicio, que hacerlo de una forma regular y bien hecho, y luego, pues como de forma secundaria, pues hay tratamientos que pueden ayudarle a mejorar su peso, pero primeramente lo que debería de hacer es controlar mejor sus parámetros tanto de la alimentación como de ejercicio. Claro, o sea, me pasó esto y yo lo que le dije es, o sea, me dijo, es que es Navidad.
es que es Navidad. Claro, no, lógico. Y yo le dije, vale, pues para, Quizá no era el momento. déjalo, claro, le dije, déjalo, y cuando te veas preparada para volver, entonces vuelve y vemos a ver cómo lo gestionamos. Y sí que ya volví al médico, lo volví a prescribir porque lo tenía las indicaciones para ello. Y ha conseguido perder, va poco a poco porque le cuesta mucho el tema de la alimentación, pero ya ha perdido en un mes o algo así, o en 2 meses 6 kilos, o sea, que va bien, va tranquilamente. Y la verdad es que por ahora se está empezando a estancar porque le cuesta, viene un fin de semana, vuelve a Claro. recaer. Al final, al principio de la primera pregunta que hacía Guillermo, enlentece el vaciado gástrico, por eso al final terminas adelgazando. Entonces, claro, eso creo que es fundamental que el paciente sepa cómo actúa este fármaco. Entonces, claro, que diga, mira, vas a enlentecer el vaciado gástrico, aunque comas poquito, también te va a funcionar así. Por lo tanto, vamos a arrancar, pues vamos a cambiar tus hábitos, vamos a ayudarte a cómo puedes hacer más ejercicio, y entonces, en ese momento que tú estés preparado, vamos a introducir este fármaco, vamos a hablar con tu médico, que te lo pueda pautar siempre y cuando esté dentro de tus requisitos, y entonces voy a ser mucho más eficaz, y luego cuando dejes de utilizar este fármaco, que no recuperes el peso, que en muchos estudios hay que al final terminar recuperándolo. Justo de eso te iba a hablar, sobre terminar de utilizar ese fármaco, porque una vez termina el paciente, o sea, ¿cuándo el paciente podríamos decir que lo tiene que dejar? Cuando ya llega al peso que considera... Sí, al final estanca, no te puedo decir así un peso que diga 6-7 kilos, depende también del paciente Sí. y del tiempo con el que esté con el fármaco utilizándolo, pero en el momento que ya se estanca, hablando de pérdida de peso y no de diabetes, pues entonces sí que debería de dejar este fármaco y continuar con buenos hábitos para mantener ese peso saludable, y al final es cambiar tu vida. Es decir, voy a empezar, pues si yo me considero que necesito adelgazar, pues voy a cambiar mi vida, voy a cambiar estos hábitos y voy a tener algo que me va a ayudar pues a no venirme abajo, a decir, mira, pues me está llegando unos resultados mejores, pero siempre y cuando con un cuidado posteriori. Claro, luego habría que controlar una vez termine ese paciente, ¿no? Para que realmente no vuelva a coger peso, porque una vez acabe, imagino que luego tiene que mantener esa alimentación saludable, ese ejercicio. Claro, fundamental. Aparte de esto, yo creo que hay que utilizar este fármaco para aprender de nuevo a comer bien. Qué difícil eso en una zona rural donde comer, bueno, como todo, pero que los ambientes quizás sean un poco más distintos. Lo digo por este paciente que creo que le cuesta bastante. Comer bien en España se come bien, pero no Siempre significa comer abundante, Claro. sino que al final podemos comer ahí de todo. Y Pero una es que dieta además ella mediterránea misma me ha fabulosa. dicho que no puede dejar, o sea, no va a comer menos. El problema es... No es comer menos, al final es aprender a comer mejor, o a saber comer, qué tienes que comer en cada momento y comer mejor. Te lo digo, o sea, yo estoy trabajando con ella el que comprenda que la alimentación que tiene que llevar después de un infarto es una alimentación saludable. Pues tiene ahí una es complejo, tiene una farmacéutica en su pueblo que le va a ayudar mucho seguramente, y lo que tiene es una facilidad contigo, por lo tanto lo que tiene que hacer es unirse. Exacto, pero poco a poco vamos a ir. Nada, se va a conseguir. Un día buena, nos lo contarás y dirás que... Caso de éxito. Un caso totalmente, claro que sí. Entonces estamos todos de acuerdo que la prescripción financiada de estos fármacos debería ir acompañada de una serie de criterios, sería como comentabas antes, la cesación tabáquica, que de hecho Siniquina tiene un precio muy parecido a esos fármacos que estamos comentando, y tiene unos criterios de financiación que pues son haber tenido un último intento o un intento en el último año, tener una adicción de más de tanto. Sobre todo al final porque no se frustre tampoco el paciente, porque al final va a utilizar un fármaco que no es barato y que no vea los resultados, pues claro, al final no piensa que puede ser porque no ha tenido otras medidas. Entonces este es muy importante. Muy bien. La última parte de la entrevista siempre somos dedicarla a formación, Carlos. Entonces, ¿qué formaciones, qué guías, qué bases de datos, recursos tecnológicos nos recomiendas un poco para desarrollar la labor del farmacéutico con estos GLP-1? Pues sobre todo como es un fármaco que se desarrolló para la diabetes. Hablaré algunas guías, sobre todo, bueno, más que guías son algunos servicios que se dan para el tema de las sociedades que se ayudan en el tema de la diabetes. Bueno, siempre tenemos nuestras sociedades de farmacia en España, que está SEFAC, que está SOCFIC. Hay una sociedad que creo que
es fundamental en este tema, que es Senfinc, que es una sociedad de farmacéuticos y nutricionistas. Por lo tanto, esas personas estarán muy preparadas. Tengo amigos ahí que están muy preparados para ayudar a este tipo de pacientes y sobre todo esperemos que puedan sacar algún protocolo en el futuro. Seguro. Sí. Luego tenemos la fundación de la red GAPS, no sé si la conocéis, pero está muy bien, el GDPS, red GDPS de diabetes. Aparte ellos sacan, hay una rueda, por ejemplo, de protocolo de indicación de fármacos, que cómo debería de empezar un paciente según su hemoglobina glicosilada o sus comorbilidades. O sea, la red GAPS es muy, muy recomendable. Luego la SED, la Sociedad Española de Diabetes. Y luego creo que es fundamental siempre con las asociaciones de pacientes, esta FEDE tiene una revista que es genial, o sea que os invito a todos a que la veáis y FEDE está muy bien. Muy bien, pues sin más, hemos terminado la parte de entrevista que yo creo que ha sido bastante entretenida, nos ha sacado bastante de dudas, he de decir, y vamos a pasar, como no, a la parte del juego. Vamos, vamos a ver. Bien, Carlos, pues te explico un poquito. Vamos a decirte una serie de afirmaciones y nos tienes que decir si es bulo o verdad y una pequeña explicación, ¿vale? Empiezo yo. Los análogos GLP-1 es un paso más hacia la pérdida de peso segura e instantánea. Bien, pues creo, yo lo pondría como un bulo, porque al final segura e instantánea no lo podemos decir, por lo tanto, sí, como lo hemos estado hablando todo el rato, esto necesita un apoyo en una alimentación, ejercicio, con un farmacéutico, un médico y un enfermero que estén ahí ayudándole a este paciente a seguir para adelante. Instantánea, no es una sopa. Una sopa instantánea. Sí, sí. Carlos, me toca. Dime, Guillermo. Los desabastecimientos de análogos GLP-1 tienen los días contados. Bien, te la voy a responder seguramente con no lo sé, porque es algo que es muy difícil saber esto. Espero que sí, que tengan los días contados y que se fabriquen cantidades suficientes para que todas las personas lo utilicen de forma correcta. Y entonces, si se utiliza de forma correcta, seguramente tengan los días contados, pero va mucho más allá de utilizarlo de forma correcta. Por lo tanto, es un bulo para mí, pero bulo. Vamos a ver qué... Tienes que decirle al paciente, espera, que saco mi bola de cristal. La sacas y no, Sí, no sí, va a sí. volver. Bueno, vamos a por la última. Bien. Debemos negarnos a dispensar análogos GLP-1 a pacientes no diabéticos. Pues es un bulo, al final cuando hay una prescripción médica debemos de dar el tratamiento. Lo que sí que podemos hacer y debemos siempre hacerlo, no solo dispensar, es asesorar al paciente. Por lo tanto, si un paciente que no tiene diabetes debería de ir acompañado con todas las medidas que hemos tenido. Pero también os digo que un paciente, hay mucha persona con diabetes que desconoce que la tiene. Por lo tanto, si ya vienen con un peso pues grande y que están intentando perder peso y tienen hábitos de vida no saludables, pues no estaría de más hacer algún cribado de diabetes porque le podríamos ayudar a no desarrollar esa diabetes en el futuro. Por lo tanto, creo que es fundamental. Qué importante lo que dices del cribado, porque creo que hay mucho infradiagnóstico y quizás si hiciéramos más en la farmacia podríamos encontrar a muchos más pacientes que luego se encuentran ya un poco pasados, entre comillas. ¿No crees? Sí, con todas las patologías. Yo creo que con todas las patologías. Y es que justo comentábamos los datos al principio de cómo había habido la pérdida de la ganancia de peso, la pérdida de peso durante el tratamiento y luego la ganancia en función de si habían seguido con los hábitos y con el ejercicio. ¿Sabes, Carlos, si existe algún protocolo para el post-tratamiento o durante el tratamiento y post-tratamiento? ¿En farmacia te refieres? ¿En farmacia o en atención primaria que podemos utilizar? O... Lo desconozco si existe algún protocolo, pero ¿Ya si tienes no, tarea? Lo voy a mirar, pero si no No, existiera... yo para desarrollarlo. Eso es lo que te iba a para decir. buscarlo. Si no existiera, sería muy bonito poder desarrollar un protocolo que se pueda utilizar desde atención primaria pasando por la farmacia para que al final, ya que se está comprando un fármaco que tiene o lo está financiando la Seguridad Social, porque al final tenga una eficacia lo más alta posible y que no al final se tire esto a la basura porque no están haciendo los resultados que el paciente o el médico o el farmacéutico deseábamos. Proyecto piloto en Alicante, ¿no?
donde queráis. Cuando queráis y como queráis. Genial, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros, de verdad. Ha sido un placer. Si nuestros oyentes quieren encontrarte, ¿cómo pueden hacerlo? Pues estamos en Benidorm, en la farmacia Stos, y sí que es verdad, como ha dicho antes Irene, estoy con mi hermano en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como Hermanos Farmacéuticos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @Guillermo Estrada Rielobos. Y por supuesto en @la diferencia está en la dosis. Si te ha gustado el episodio, aceptamos reseñas positivas, incluso alguna reseña negativa, pero siempre recuerda que con la dosis adecuada de mala leche, porque la diferencia está en la dosis.